Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hija me negó como madre en el divorcio. Ahora irrumpe en mi boda llorando. Mi nuevo esposo la echa sin piedad. El desenlace me dejó sin aliento. Hace una semana, a mis 45 años, me casé por segunda vez con James, de 39. Nos conocimos hace 4 años gracias a amigos en común y tras convivir casi 2 años, decidimos formalizar nuestra relación. Sin embargo, mi boda casi se arruina por culpa de mi hija, y James tuvo que intervenir para evitar un escándalo. Mi hija April, de 19 años, ni siquiera estaba invitada a la boda. Sé que suena terrible, pero tenía motivos de peso para no invitarla. Llevamos años sin contacto porque se puso del lado de su padre durante el divorcio y me insultó públicamente. Mi exmarido Donald, de 47 años, y yo nos separamos hace 6 años por incompatibilidad. Me había cansado de intentar salvar nuestro matrimonio. Nos casamos muy jóvenes, con poco más de 20, y pronto las cosas se complicaron para ambos. Al tener a April, surgieron más gastos y Donald no se tomaba en serio su trabajo. Parecía estancado laboralmente y yo tenía que ocuparme de todo. Era un inútil para las tareas domésticas y el cuidado de April. Su holgazanería me agotaba, pero me esforcé durante años por mantener el matrimonio por el bien de nuestra hija. Hacía tiempo que había dejado de amarlo cuando pedí el divorcio, pero seguía intentándolo por April. Lamentablemente, April se estaba convirtiendo en una mini versión de mi ex, esperando que yo hiciera todo por ella. Me resultaba agotador lidiar con ambos. Trabajaba fuera de casa y al volver no tenía un respiro, teniendo que hacer incluso las tareas más básicas por ellos. Lo peor es que ni siquiera lo agradecían, tratándome como a una sirvienta. Un día exploté y me fui sin avisar, para luego solicitar el divorcio. Mis padres y amigos me apoyaron mucho, así que no tuve que preocuparme por el alojamiento ni por buscar abogado. Donald intentó que volviera cuando recibió los papeles del divorcio, diciendo que cambiaría, pero para mí era demasiado tarde. Rechacé su oferta y le dije que seguiría adelante con la separación. Trató varias veces de reconquistarme, pero al ver que no cambiaba de parecer después de casi 2 semanas, cambió de estrategia y me advirtió que me haría arrepentirme del divorcio. Contrató a uno de los mejores abogados matrimoniales con ayuda económica de su padre y solicitó la custodia completa de April. Hizo todo lo posible para que yo no obtuviera nada del divorcio. Su abogado fue implacable y el proceso resultó largo y doloroso para mí, ya que arrastraron mi nombre por el fango, manipulando los hechos para hacerme parecer inestable y egoísta. Lo peor fue que me retrataron como una pésima madre, y April participó en ello. Publicó un post muy explícito en redes sociales durante el divorcio, acusándome de maltratadora y de hacer su vida miserable. Afirmó que no quería tener nada que ver conmigo después del divorcio y que deseaba que su padre obtuviera la custodia, sin que yo tuviera siquiera derechos de visita. Eso fue prácticamente el golpe de gracia, porque si April misma no quería vivir conmigo, ya no tenía sentido pelear por la custodia. Dejó claro al mundo que prefería a Donald sobre mí. Así que la batalla por la custodia terminó con Donald obteniendo la custodia total de April y yo solo derechos de visita supervisados. Me quedé con la casa en el divorcio, pero eso fue todo. Me destrozó el corazón que mi hija no estuviera de mi lado y no se diera cuenta de que su padre no era el hombre que ella creía. Con 13 años, probablemente no entendía que ser el padre divertido no bastaba y que la estaba criando para ser tan holgazana e incompetente como él. Fue devastador, pero aún así intenté mantener el contacto con April a pesar de lo que había dicho sobre mí, porque obviamente estaba influenciada por Donald. Incluso durante el divorcio, antes de su publicación, solía recogerla del colegio para pasar tiempo juntas. Ella trataba de convencerme de no seguir con el divorcio, y yo intentaba explicarle que me sentía desdichada en el matrimonio y que era mejor para todos que su padre y yo nos separáramos. Discutíamos por ello, pero al menos hablábamos en las semanas previas a esa publicación. Simplemente me apartó de su vida. Incluso cuando intentaba recogerla después de clase para pasar el rato, me evitaba para irse con sus amigos o inventaba excusas. Era evidente que algo había cambiado y que Donald la había convencido de que yo era la mala de la película. Aún así, intenté mantener el contacto después del divorcio, pero ella no quería hablar conmigo. Como Donald tenía la custodia completa y yo solo visitas supervisadas,
Él controlaba mucho más la situación y se aseguraba de que no pudiera verla más de 1 o 2 veces en 6 meses. Intenté comunicarme con ella online, pero me bloqueó. Traté de renegociar los términos de la custodia, pero mi abogado me aconsejó no hacerlo porque era demasiado pronto y ya habían pintado una imagen muy negativa e inestable de mí. También estaba teniendo problemas en el trabajo, así que no era un buen momento. Tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me presenté un día sin avisar en casa de Donald y exigí ver a April. Monté un escándalo cuando él se negó y April salió al salón para ver qué pasaba. Al verla, le pregunté directamente si quería que fuera su madre o no. Fui al grano e intenté no mostrar emociones. Lo pensó un momento y luego me dijo que ya no me consideraba su madre porque había roto su familia feliz por egoísmo. Así que ya no quería saber nada de mí. Ya me imaginaba que algo así podría pasar, pero quería oírlo de ella antes de apartarla de mi vida, solo para tener al menos la satisfacción de saber que había hecho todo lo posible y no tener remordimientos en el futuro. Una vez que April dejó claro que no quería que la buscara más, dejé de intentarlo porque necesitaba rehacer mi vida. Fue una decisión muy dura porque tuve que alejar a la persona más importante de mi vida, aunque ella no me viera igual. Fue devastador, pero de alguna manera lo superé y me sumergí en el trabajo. Seguía al tanto de April y supe que le iba bien en el colegio. Quise contactarla un par de veces, pero me contuve pensando que si ella quería hablar conmigo y arreglar las cosas, tendría que dar el primer paso. Así que no hablamos durante años después del divorcio. Por eso ni siquiera consideré invitarla a mi boda. Para empezar, ni siquiera pensé que quisiera ser invitada. Si alguien no se comunica contigo en casi 6 años, probablemente ni se te ocurra que esa persona podría querer reconectar. Así que cuando se enviaron las invitaciones, no incluí a mi hija en la lista porque llevábamos mucho tiempo sin hablar y no quería volver a ser insultada. Pero de alguna manera se enteró de los detalles de mi boda, probablemente a través de algunos familiares lejanos, y se presentó el día de la ceremonia. Tuve suerte porque cuando llegó, James y yo ya habíamos terminado con la ceremonia y estábamos a punto de tener nuestro primer baile como pareja casada. Había un equipo de seguridad en el lugar, bueno, un par de personas que lo controlaban todo, pero hacían bien su trabajo. Se aseguraron de no molestarnos mientras bailábamos y esperaron hasta estar seguros de que habíamos terminado para preguntarnos si queríamos que April asistiera a la boda o no. Al parecer la habían pillado intentando colarse después de que le negaran la entrada la primera vez por no tener invitación. April estaba furiosa y exigía que la dejaran entrar porque, al fin y al cabo, era mi hija y merecía estar en mi boda. Sinceramente, me quedé tan impactada al verla que mi cerebro se bloqueó y no supe qué decirle. Era la primera vez que la veía como adulta en persona. Al ver lo conmocionada que estaba por la llegada de April, mi esposo decidió tomar el control y le dijo al equipo de seguridad que la alejaran, porque no estaba en la lista de invitados y nuestra boda no era lugar para ella. Así que escoltaron a una April pataleante y gritona fuera del recinto. James y yo pasamos un rato a solas en un banco afuera para que pudiera procesar lo ocurrido, ya que todo esto me había pillado por sorpresa. No esperaba en absoluto que April apareciera, porque nunca había mostrado interés en mi vida desde el divorcio. Me llevó un tiempo darme cuenta de que este era el día de mi boda, que se trataba de James y de mí, así que estaba bien querer celebrarlo y no convertir este día en algo relacionado con otra persona. Después de recomponerme, decidimos volver con nuestros invitados y sacar de mi mente a April y su repentina aparición. Pasamos un día muy divertido y al final casi había olvidado que April se había presentado en la boda. Me lo recordaron al día siguiente, cuando Donald me llamó por primera vez después del divorcio para regañarme por lo que había hecho mi esposo. Estaba realmente enfadado porque creía que James no tenía derecho a echarla, especialmente siendo mi boda, a la que April quería asistir. Me dijo que April se había presentado para tender un puente y hacer las paces conmigo, pero James lo había estropeado todo al hacer que la escoltaran fuera. Al parecer, ella estaba muy dolida y humillada por lo que habíamos hecho, y Donald creía que yo era responsable, así que James y yo le debíamos una disculpa. Le dije que no iba a disculparme porque era el día de mi boda, y si realmente quería acercarse a mí y arreglar las cosas, debería haberlo hecho antes. Incluso la habría invitado a la boda, pero el día de mi boda debía ser sobre James y yo,
y no creía que hubiera nada malo en echarla porque teníamos varias razones válidas para hacerlo. La primera fue que intentó colarse en la boda, y cuando la pillaron, tuvo una actitud muy desagradable y actuaba como si tuviera derecho a asistir a una boda a la que no había sido invitada, en lugar de simplemente disculparse y manejarlo con amabilidad. Así que sabíamos que no había cambiado nada y seguía teniendo la misma personalidad que su padre. Creo que James juzgó bien la situación y tomó la decisión correcta al no dejarla entrar. Además, James y yo habíamos planeado durante meses tener una boda perfecta y las invitaciones se habían enviado varias semanas antes. Así que si ella sabía dónde presentarse, supuse que conocía lo de la boda desde hacía tiempo. Si realmente hubiera querido hacer las paces conmigo, se habría puesto en contacto antes del día de la boda en lugar de dejarlo para el último momento. Eso era muy sospechoso y nos hizo pensar que solo buscaba una oportunidad para colarse en la boda y arruinarla. Por eso James no la dejó entrar. Él tuvo que tomar esa decisión por su cuenta. Pensé que todas estas eran razones válidas y le dije a Donald que April tendría que lidiar con su decepción. No se lo tomó bien y me acusó de ser una mala madre. Entonces le recordé que no había sido su madre durante los últimos 6 años gracias al acuerdo de custodia que habían solicitado. También le recordé que April había dicho que yo no era su madre y esa era la razón por la que la había apartado de mi vida. Él la había puesto en mi contra, así que ahora no tenía derecho a enfadarse porque ella y yo no tuviéramos ningún tipo de relación. Se molestó y me colgó cuando dije eso, y pensé que había terminado. Pero luego hizo que más miembros de su familia me contactaran para decirme que estaba siendo una madre terrible. Él, junto con toda su familia, ahora me acusa de no entender los sentimientos de mi hija y me está afectando. James no cree que hayamos hecho nada malo, pero yo he empezado a sentirme diferente y está afectando mi cabeza. Hice lo correcto al permitir que mi esposo echara a mi hija de mi boda anterior porque se presentó sin invitación. Actualización 1. James y yo queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que comentaron en mi publicación original y ofrecieron su apoyo. Bloquear a Donald y a quienes me estaban acosando por mensaje fue un paso necesario para liberar mi vida de negatividad. Me niego a dudar de mí misma cuando se trata de mi hija. Honestamente, mi único arrepentimiento es no haber bloqueado a Donald hace mucho tiempo. La única razón por la que dudé fue porque siempre esperaba que se pusiera en contacto para decirme que April quería hablar conmigo. Bueno, supongo que algo así ocurrió, simplemente no de la manera que esperaba. En cualquier caso, no creo ser una mala madre por elegir priorizarme el día de mi boda. Debía ser especial para mí. Si April y Donald no lo entienden, mala suerte, porque no voy a disculparme con ninguno de los dos. Ahora que eso está aclarado, quiero abordar algunos puntos planteados en los comentarios de la publicación original. Algunos me acusaron de abandonar a mi hija. Quiero aclarar que luché mucho por la custodia de April. Incluso después de que la orden judicial la entregara a su padre y me concediera solo visitas supervisadas, persistí en intentar verla y revocar la orden. Hice todo lo posible por mantener una relación con April, pero ella me rechazaba cada vez. No sé qué más podría haber hecho. No la abandoné. Ella fue feliz viviendo con Donald estos años. Era evidente que no me quería en su vida. Si lo hubiera deseado, podría haberse puesto en contacto en cualquier momento y la habría recibido con los brazos abiertos. Entiendo que como madre siempre debería perdonar a mi hija, incluso si ella no pide perdón. Pero también soy humana. Espero que esto aclare las cosas, ya que no me gustaría que alguien pensara que abandoné a mi hija. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que me casé y April se puso en contacto conmigo hoy, pero desafortunadamente no tuvimos una conversación agradable. Me envió un mensaje por la tarde diciendo que quería hablar en persona, pero yo estaba trabajando, así que le dije que podíamos hablar cuando terminara mi jornada. Eso bastó para hacerla estallar. Me llamó acusándome de no preocuparme por nada más que mi trabajo y yo misma, razón por la que la había excluido de mi vida y la había dejado crecer sin madre todos estos años. Me dijo que había estado esperando que yo la contactara y le dijera que la amaba, pero nunca sucedió. Incluso cuando decidió hacer mi día de boda un poco más especial como gesto de paz, lo rechacé y dejé que mi esposo la echara. Me recriminó que esperaba que al menos me disculpara el día siguiente de la boda y admitiera que había cometido un error al echarla, pero ni siquiera eso ocurrió. En cambio,
Defendí mi comportamiento ante Donald y el resto de su familia. Terminó su desahogo diciéndome que estaba decepcionada por cómo la trataba, como si ni siquiera fuera mi hija. Ese comentario realmente me afectó, porque durante años había luchado para que estuviera conmigo y sabía que Donald era quien la había alejado de mí. Pero incluso después de crecer, no pensaba que me debiera una disculpa. Así que perdí un poco los estribos con ella y le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, porque ya no confiaba en ella después de esa publicación despiadada e injusta que hizo contra mí durante el divorcio. Había trabajado duro para salvar mi matrimonio y construir una relación con April cuando era más joven, pero Donald lo arruinó todo. A pesar de saber la verdad, decidió seguir adelante y hacer esa publicación en mi contra para ponerse del lado de su padre. Eso me había destrozado el corazón, pero aún así persistí e intenté perdonarla porque era solo una niña y no sabía lo que hacía. Entonces, seguí intentando restablecer mi relación con ella, pero ella no quería. Me alejó diciéndome que ya ni siquiera era su madre. Le recordé ese incidente y le dije cuánto me había herido y lo deprimida que estaba después de eso. Pero ella no tenía idea, porque simplemente no le importaban los sentimientos de su madre. En todos estos años, ni siquiera se había molestado en contactarme ni una vez, y no podía olvidarlo. Incluso el día de mi boda, se presentó y convirtió el día en algo sobre ella, sin siquiera pensar en cómo me haría sentir. Le dije que si realmente hubiera querido reconectarse conmigo, entonces había tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero eligió el día de mi boda porque ni siquiera pensó en cómo lo tomaría yo. Le dije que había crecido siendo tan egoísta y con tantos derechos como su padre, y que no iba a hablar con ella hasta que decidiera cambiar porque estaba cansada de tratar con dos personas como ellos. Había divorciado a Donald hace varios años, pero aún mantenía la esperanza de que April no resultara ser como su padre. Claramente me equivoqué, y ella era igual que él. Le dije que podía comunicarse conmigo una vez que estuviera lista para disculparse, pero hasta entonces no tenía nada que decirle, y no quería saber de ella. No le di la oportunidad de continuar la discusión, y corté la llamada inmediatamente después de terminar de hablar. No se sintió tan bien como pensé que sería, y casi la llamé de vuelta para retractarme de todo lo que había dicho, porque aunque estábamos peleando, se sentía bien que al menos ahora estaba hablando conmigo y no fingiendo que ni siquiera existía. Pero no lo hice. Es extraño, pero así es como están las cosas. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última llamada de April. Honestamente esperaba que se pusiera en contacto conmigo antes, pero aún no ha sucedido. Estoy un poco decepcionada de que aún no me haya contactado, pero no hay mucho que pueda hacer. Así que simplemente estoy tratando de manejar mi decepción, pasando más tiempo con James y planeando nuestra luna de miel, que se supone que comenzará en una semana. James piensa que si estamos destinadas a solucionar las cosas, entonces April se comunicará conmigo antes. Así que realmente estoy cruzando los dedos y esperando que me llame antes de que comience la luna de miel. Pero Donald ha intentado comunicarse conmigo, y obviamente, cada vez que intenta hablar conmigo nunca es una buena noticia. Se presentó en mi oficina al día siguiente de que hablé con April por teléfono, pero me negué a hablar con él. Entonces, en lugar de irse como una persona normal, decidió gritar y decirme que necesitaba cortar los lazos con April, en lugar de tratar de manipularla para que fuera en su contra. También me dijo que la razón por la que era igual que él era porque él fue quien la crió, mientras yo andaba con otros hombres. Eso estuvo totalmente fuera de lugar y no tenía derecho a decir eso. Así que, en ese momento, me di la vuelta y le dije que llamaría a seguridad y lo denunciaría por acoso si volvía a aparecer cerca de mí. Estaba harta de que pensara que podía decir lo que quisiera e irse de rositas y quería asustarlo lo suficiente como para que se mantuviera alejado de mí, ya que había tenido suficiente de sus tonterías. Entonces, le dije que llamaría a la seguridad del trabajo y pensó que estaba mintiendo hasta que saqué mi teléfono y le dije que ya había marcado los números. Todo lo que tenía que hacer era hacer la llamada, y estaría en serios problemas, porque seguridad probablemente lo escoltaría fuera y llamaría a la policía. Pude ver en su rostro que no quería irse porque no quería parecer débil, pero después de sopesar las probabilidades en su cabeza, decidió subirse a su auto y alejarse. Buena decisión por su parte, honestamente, porque realmente habría llamado a seguridad si no me dejaba en paz cuando se lo pedí, y eso hubiera sido muy complicado para todos.
James sugirió obtener una orden de alejamiento contra él y me encantaría, pero no sé si tenemos motivos para ello todavía. Hemos hablado con un abogado por si acaso lo necesitamos en el futuro, pero por ahora no estamos haciendo nada porque no creo que represente una amenaza real aún. Además, nos vamos de luna de miel pronto y no quiero todo ese lío ahora, sumado a que es débil y tonto. Y la verdad es que no me da ni pizca de miedo. Actualización 4. Así que solo faltan 2 días para que James y yo nos vayamos de luna de miel, y hoy April finalmente se puso en contacto conmigo. Sinceramente, no podría estar más contenta al respecto, porque las cosas salieron mejor de lo que esperaba. Si bien no fue una disculpa completa, al menos admitió algunas cosas que creo pueden ser positivas para nuestra relación. No reconoció del todo el hecho de que había sido influenciada por su padre todos estos años, pero después de hablar conmigo por teléfono ese día, reflexionó bastante y se dio cuenta de que había cometido algunos errores, o al menos en parte. Intentó hablar con Donald al respecto, pero con su reacción, él solo demostró lo que yo ya sabía, que no era el padre genial y que había influenciado a su propia hija en contra de su madre en el divorcio. Tuvieron una fuerte discusión el día de nuestra llamada telefónica por la tarde, y supongo que por eso Donald apareció al día siguiente en mi oficina para recriminarme. Pero después de eso, April había estado reflexionando sobre cómo se había comportado conmigo y se dio cuenta de que mi reacción ante su presencia en mi boda había sido completamente normal, porque obviamente ya no confiaba en ella como antes. Se dio cuenta de que cometió un error, aunque todavía insiste en que como madre debería haberme puesto en contacto con ella y haberla invitado a la boda. No intenté discutir eso, porque aunque creo que no tiene razón, tampoco quiero seguir peleando con ella, y esto que ha hecho para mí se siente como un gran paso en nuestra relación. Ahora tenemos un almuerzo planeado para mañana, que espero vaya bien. Los actualizaré después de eso. Actualización 5. Así que James y yo acabamos de volver de nuestro almuerzo con April hace una hora. Y fue surrealista, porque sentimos que finalmente estábamos recuperando el tiempo perdido, y nunca había imaginado que esto pudiera suceder. Fue un poco emotivo al principio, y luego, después de las disculpas y todo eso, empezamos a charlar sobre todo lo que había estado pasando en nuestras vidas. Fue bastante divertido escucharla hablar sobre su etapa universitaria, y luego compartimos la historia de cómo James y yo nos conocimos. En realidad, lo pasamos muy bien y hemos decidido que vamos a reunirnos para almorzar o tomar un café al menos una vez a la semana. Junto con la terapia, esto va a ser bastante chocante para Donald. Pero April me dijo que ya no le importa y realmente estoy ansiosa por arreglar nuestra relación. No creo que seamos madre e hija en el futuro cercano, pero al menos veo la posibilidad de tener una relación más estrecha. En cuanto a Donald, no he sabido más de él. Sé que April sigue en contacto con él porque sigue siendo su padre, pero que no tiene la mejor relación del mundo. No sé si es bueno sentirme bien porque ahora él sufre un poco como yo sufrí en el pasado, pero no voy a preguntar si soy la mala a Reddit por eso, porque necesito esto para mí ahora.